La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en él confía. Salmo 84, versículos 11 y 12. Qué bueno es el Señor. Gracias a Dios por su compasión, su misericordia. Gracias a Dios por darnos la vida. Gracias a Dios porque su presencia está en nosotros. Por amor, Él nos redimió, nos perdonó nuestros pecados, nos salvó, nos justificó y nos hizo sus hijos. Nos engendró, nos impartió su vida. Somos portadores de la vida eterna, de la vida de Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. El Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Él tomó forma humana, esencia humana. Él vino, despojándose de algunos atributos de la divinidad. Él tomó forma, esencia humana, se identificó con nuestra humanidad, con el propósito de redimirnos, de rescatarnos, de liberarnos de la potestad de las tinieblas. Por causa de la transgresión de Adán, todos los seres humanos quedamos sujetos a la esclavitud, a la influencia, al dominio de Satanás. Satanás se enseñoreó de la raza humana. A través de la muerte nos impartió su naturaleza y quedamos nosotros esclavizados en el reino de las tinieblas. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se identificó con nuestra humanidad, también se identificó con nuestra naturaleza pecaminosa. El Señor Jesús fue hecho pecado por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice la Biblia: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fue por esa razón que Él, cargando nuestros pecados, tuvo que recibir el castigo que todos nosotros merecíamos. El castigo de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. La muerte es el resultado de la transgresión, del pecado. La muerte es una naturaleza. El Señor Jesucristo una vez se identificó con nuestros pecados. Fue hecho pecado por nosotros, aunque Él no pecó, Él fue hecho pecado por nosotros. La muerte se enseñoreó de Él. Él murió físicamente en la cruz del Calvario, cargando con nuestros pecados y todas nuestras maldiciones. Murió espiritualmente porque fue apartado de Dios. El Padre lo abandonó por causa de la naturaleza pecaminosa que el Señor Jesús llevaba, cargando nuestros pecados. Él fue hecho pecado y por causa del pecado de la humanidad que recayó sobre Él, el Padre lo abandonó. El Señor murió en la cruz, pero su alma descendió a las partes más bajas de la tierra, al infierno, a sufrir, a pagar el castigo y sellar de esa manera la perfecta redención para toda la humanidad. Hoy el ser humano no tiene por qué seguir viviendo en la esclavitud de la muerte, en el reino de la muerte, en el reino de las tinieblas. No tiene por qué ir a pagar eternamente por causa de sus pecados, pagar la condena. El Señor Jesucristo, como nuestro sustituto, pagó por nosotros. Todo aquel que cree en Él tiene vida, la vida de Dios. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo recibe el perdón de sus pecados, la redención total, y Dios lo hace legalmente su Hijo. Es en ese momento
Cuando un hombre, cuando una mujer decide aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, cuando lo reconoce como el nuevo Señor de su vida, es en ese instante que el Señor, nuestro Padre Dios, imparte su naturaleza y se realiza el nuevo nacimiento. Nacer en la familia de Dios, portadores de la naturaleza divina, con la certeza, la seguridad plena de que la eternidad la pasaremos con Él en el cielo y no en el lugar de tormento, en el lago de fuego. Todo fue consumado. El Señor Jesús consumó nuestra redención. Ahora le corresponde a usted creer en el Señor Jesucristo. Si no lo ha hecho, este es el momento para que lo haga. Haga su profesión de fe. Tome la decisión de entregarle su vida al Señor. Reconózcalo como su nuevo Señor. Prométale serle leal, serle fiel y vivir obediente a su palabra. Entonces disfrutará de lo mejor de la vida, no solo en la eternidad, sino que aquí en la tierra todas las cosas cambiarán, porque el Señor obrará los milagros, restaurará cada área de su vida. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere que vivamos la vida plena, la vida abundante, aquí y ahora. Si hay alguien que aún no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, yo lo invito para que lo haga en este momento, ahí en el lugar donde se encuentra. Solamente diríjase por la fe a Dios. Dios está presente, Él escucha sus palabras y Él le responde con un milagro. Repite estas palabras: Señor Jesús, creo en ti, creo en tu muerte en la cruz del Calvario y creo en tu resurrección. Gracias por cargar con mis pecados, por pagar mi condena. Gracias por morir en la cruz y gracias por resucitar victorioso, levantándose de entre los muertos. Señor Jesucristo, yo te acepto hoy como mi único y suficiente Salvador. Te reconozco como el nuevo Señor de mi vida. Quiero serte fiel, quiero serte leal. Me someto a tu palabra y a tu autoridad. Señor Jesús, ven a mi corazón. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame para serte fiel. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Gracias, Padre. Tu palabra dice que si confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, soy salvo. Lo confieso y lo creo. Gracias, Señor. Amén. Ahora usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Sea fiel al Señor. Adquiera una Biblia si no la tiene. Léala. Practique la oración. Orar es hablar con Dios. Dios oye la oración del justo y la oración de fe es respondida por el Dios omnipotente. Dios contesta nuestras oraciones. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por la redención tan grande. Gracias por liberarnos de la muerte, del pecado y de la condenación. Amado Espíritu Santo, manifiéstate. Llénanos con tu santa presencia en este día. Señor, guíanos. Muéstranos el camino por donde hemos de andar y danos la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.